Buenas noches. Estamos realmente felices, a pesar de que el 1 de agosto del 2016, hace apenas unos días, el doctor Aurelio Chamorro Ortega, uno de los grandes cirujanos de este país, nos dejó para siempre. Pero no para siempre, estará siempre en el recuerdo no solo de nosotros, sino de todos aquellos pacientes a quienes en su momento en un quirófano les salvó la vida. Aurelio, viviste una vida muy feliz y nos diste muchísima felicidad. Por lo tanto, queremos homenajearte pasándoles a todos los televidentes que tanto y tanto te querían una entrevista en la que nos hablás acerca de la felicidad del ser humano. Un gran abrazo, querido Aurelio, y decíamos que estamos felices porque estás allí, al lado, a la derecha, de quien tanto querías, Dios. Un abrazo nuevamente y aquí está nuestro humilde homenaje. Buenas noches. La felicidad no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas o muchas veces en la vida, pero por lo general son muy pocas. La felicidad se puede encontrar con pequeñas cosas que puedan ocurrir todos los días. Y precisamente hoy, ustedes y Milton Trinidad tienen la gran suerte, la felicidad de tener de nuevo con nosotros al doctor Aurelio Chamorro, quien por motivos particulares no ha podido venir desde hace algún tiempo al programa, pero hoy precisamente lo volvemos a tener y ojalá, sé que todos ustedes están pensando lo mismo, por bastante tiempo para hablarnos de todos los temas que él conoce y que son tan interesantes. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya que estamos entonces tan felices todos, vamos a hablar hoy contigo acerca de la felicidad. ¿Cómo podrías definirla? Porque cada persona piensa de una manera distinta. Entonces, ¿cómo definiría Aurelio a la felicidad? Bueno, evidentemente, como has dicho antes, la felicidad no es un concepto unívoco, pues es entendida por personas diferentes, de un modo distinto, y yo subrayaría una idea que debe quedar, pienso yo, bastante clara. La felicidad no es algo que se logre cuando se busca como un objetivo personal. La felicidad se consigue cuando uno se empeña precisamente en buscar la felicidad de los demás. Para charlar de este tema, que me parece interesantísimo, se me había ocurrido traer un libro que hace tiempo leí y que me pareció particularmente interesante, del cual indirectamente hemos hablado alguna vez, y que tiene un capítulo precisamente dedicado a este tema de la felicidad. Me preguntas por la definición. Si preguntásemos, digamos, en la calle acerca de la felicidad, es muy probable que muchos destacaran la importancia del dinero, la importancia del placer, del bienestar. Y es que nuestra sociedad contagia un enfoque de la vida, pues que pretende, que mueve a buscar la felicidad en el placer. Sin embargo, si te parece, voy a leer una breve, digo para que no se me olvide ningún detalle, una breve definición que este señor, Iñaki Guerrero, en un libro que aconsejo a todos nuestros televidentes, que se llama Cómo ser libre, manual de instrucciones, pues en este libro pues se define de una manera bastante sintética como un estado anímico y por tanto un estado interior permanente, caracterizado por paz, serenidad, libertad,
simpatía, afecto, comprensión hacia los demás, sereno optimismo con confianza en el futuro y aceptación de las posibles desgracias. Puede parecer un poco compleja. Yo subrayaría primero que la felicidad no es, por tanto, digamos, un estado exterior. Hoy día, sobre todo, nos fijamos un poco en los jóvenes, buscan, necesitan el ruido, necesitan efectivamente, digamos, salir de sí mismos para encontrar la felicidad. Muchas veces saturando los sentidos, pues con música de la que yo llamo diafragmática, que se oye más por vibración del cuerpo que por vibración del tímpano, y en el fondo están dejando clara una idea, que no soportan la soledad. Necesitan mantener, digamos, distraído la intimidad. Claro, esa idea de felicidad basada, digamos, en el entretenimiento es precisamente contraria a la idea que queremos subrayar, como un estado anímico interior que además es contagioso, porque cuando uno tiene esa felicidad siente como una profunda necesidad de compartirla. Me estabas hablando y estaba yendo a unas cuantas décadas atrás, Aurelio, que precisamente creo que es una pregunta interesante para los televidentes. Tenía un amigo que jugaba fútbol a gran nivel profesional, jugó mundiales, alguna pista, y por supuesto los futboleros sabrán a quién me refiero porque no voy a dar nombres, pero de todas maneras, su hijo después jugó en España, estuvo en el Villarreal, estuvo en el Atlético de Madrid, no pensé que les diga más nada, sobre todo, reitero, a los futboleros. Su hijo actualmente sigue jugando en la selección de mi país, está jugando en Brasil en este momento, pero en fin, fíjate lo que te voy a contar. Triunfó, hizo mucho dinero, mucho dinero, pero a él no le gustaba jugar al fútbol. Para él, o sea, la pregunta de la felicidad es hacer lo que uno quiere o querer lo que uno hace, porque él lo que estaba haciendo no lo quería, pero como le redituaba, pero te puedo decir que hasta odiaba el fútbol, es increíble lo que estoy contando, pero y jugó a grandísimo nivel, jugó en Brasil también, antes de venir a España, en fin, es así entonces, es no hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno está haciendo, eso es la felicidad. Evidentemente la felicidad tiene mucho que ver con una voluntad enderezada, digamos, hacia el bien. No tanto esclavizada por los deseos, sino una voluntad que consigue, digamos, un suficiente autodominio para poder subordinar los propios intereses, los propios deseos, al bien de los demás. Desde ese punto de vista, se puede decir que la felicidad está fundamentalmente en amar que es precisamente hacerse de algún modo los otros, asumiendo sus necesidades, su vida, sus alegrías, sus penas, como propias. Por tanto, sí, yo diría que la felicidad tiene más que ver con una actitud de la voluntad que con una satisfacción de los deseos. Ahora, este muchacho, te reitero, sufría, estaba deseando terminar los partidos que estaba jugando, porque no le gustaba realmente, pero poniendo los pies sobre la tierra, Aurelio, no vivimos en un mundo total y absolutamente, yo diría en un 99%, y yo creo que no exagero, en un mundo hedonista, donde la gente por sobre todas las cosas busca el placer y quiere apartar de todas maneras el sufrimiento. Pues es indudable. Esto es lo que yo entiendo
que se adquiere en el ambiente por contagio. Y por tanto, no de una manera consciente. Es decir, la gente, sobre todo la gente joven, en esta etapa de la vida, o en este tiempo, prácticamente muchas veces ni se plantea formalmente, pues cómo puede ser feliz, porque casi le viene dado. Y entonces se sienten como arrastrados a una actividad en la cual muchas veces están convencidos de que van a ser felices, pero no lo están. Hablabas antes de este amigo, de este conocido tuyo, que realmente hizo mucho dinero. Y nos podemos preguntar, ¿verdaderamente la felicidad la puede dar el dinero? Pues mira, yo te diré que en estudios serios, desde el punto de vista psicológico, se ha comprobado que solo en lo que se refiere a la atención básica de necesidades vitales, es decir, que una vez que están resueltos los problemas básicos de atención vital, las necesidades básicas, el dinero no solo no mejora la felicidad, sino que muchas veces la compromete. Esto es una idea importante. De hecho, es más feliz el que da que el que recibe. Esto es una especie de paradoja, pero el que hace un regalo obtiene una mayor satisfacción que el que lo recibe. Hablabas también del placer. Yo creo que el placer quizá se ha convertido como en la clave para muchos de la felicidad, en un ambiente hedonista. El placer, hay que considerarlo, evidentemente el placer concede una satisfacción, eso es innegable. La comida, el descanso, el sexo, todas las actividades que de algún modo están orientadas a conservar la vida y a conservar la especie, han sido, digamos, como premiadas, por decirlo así, con algún tipo de satisfacción personal. El problema no está en que la comida, digamos, nos haga disfrutar, sino cuando desenfocamos ese tipo de sensaciones y las convertimos en un fin en lugar de en un medio. Entonces, centrándonos un poco en el placer. El placer primero provoca una satisfacción, mayor o menor, pero cuidado, bastante transitoria, momentánea, con una particularidad, y es que produce habituación. Al producir habituación, un mismo estímulo resulta insuficiente en el futuro. Es necesario, por tanto, que los estímulos en ese mismo orden de cosas sean mayores. Y llega un momento en el que se llega a producir una verdadera adicción, una cierta esclavitud en la que uno percibe que no puede prescindir de esa satisfacción, y eso le provoca malestar personal. Tenemos comprobado hoy día que, por desgracia, el mundo de la droga pues prácticamente se ha extendido pues demasiado. Pues cuánta gente que son esclavos de esa satisfacción acaban cayendo precisamente en un estado de depresión, porque llega un momento en el que ni siquiera aumentando las dosis se puede lograr esa sensación agradable que se tenía al principio. Por tanto, el placer, solamente en su justa medida, es decir, usado racionalmente, sin cambiar, digamos, su significación en nuestra vida, en ese sentido nos da felicidad, pero la felicidad no está en el placer. Dos cosas. Primero, en tu exposición dijiste algo que me hizo pensar en lo que pasó hace muy poquitos días, el cumpleaños de mi hija, de nuestra hija, Natalie, de Ana y mío, y mi señora Ana, más o menos una semana antes del cumpleaños, le buscó para comprarle un bolso precioso. Había que ver la felicidad de mi señora, que miraba la hora
y los días que faltaban, porque decía, ay, a Nati le va a encantar el bolso. Tenía una felicidad impresionante, que cuando mi hija lo recibió, le gustó, estuvo feliz, pero es como cuando a uno le hacen un chiste, uno se ríe, pero no se ríe 5 horas seguidas. Le encantó, perfecto, pero pasó. Pero mi señora se pasó días con una ilusión y una felicidad tan grande por aquello que iba a dar, o sea que es lo que vos decís, claro. Y es cierto. Ahora bien, precisamente y cuando hablas del dinero, es otra cosa que me hace reflexionar. Hace poco vi por allí algo que me llamó la atención. Parece no, es así. En los países ricos, los suicidios son muchísimos más en porcentaje que en los países pobres, cuando debería ser al revés. ¿Por qué? Pues eso tiene que ver con lo que hemos comentado antes. En los países pobres, dentro de las limitaciones que tienen, probablemente las circunstancias que hacen posible, digamos, estar más pendientes de los demás y por tanto no estar esclavizados por la sensualidad, hacen que efectivamente estas personas de algún modo tengan un nivel de felicidad mayor. La gente que visita países del tercer mundo muchas veces vienen sorprendidos diciendo, si estas personas prácticamente carecen de lo fundamental y no pierden la sonrisa. Tiene que ver con lo que comentábamos antes. En estos países ricos en los cuales se ha producido una espiral de hedonismo, en la cual llega un momento en que ya se llega a la depresión, se produce un índice de suicidios mayor, en jóvenes y en menos jóvenes, personas que han puesto su felicidad en tener más que en ser, que han ido acumulando, cuando no han sabido entender que lo que realmente nos enriquece es lo que damos, no lo que adquirimos. Que si queremos poseernos a nosotros mismos, debemos entregarnos. Y entregarnos significa poner a disposición de los demás nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra experiencia. Por tanto, estas personas que orientan toda su vida con una especie de obsesión a buscar la felicidad a través del placer, acaban en una profunda depresión. Y esa depresión muchas veces es precisamente la causa del suicidio. Ahora, pues es que estabas hablando y me acordaba de una mujer que seguramente todos ustedes sintieron hablar de ella. Y a ella le gustaría que le dijeran simplemente Teresa de Calcuta. Estoy seguro que sabés de quién estoy hablando. Claro. En fin. Pero es increíble, porque yo al final pienso que ella, para ser feliz, buscó el sufrimiento, porque es una persona que tenía que sufrir y mucho, ya no solo por ella, sino por los demás. Entonces, la pregunta sería, ¿son compatibles? Porque se puede decir que la felicidad y el placer son súper compatibles, lo podría decir la mayoría de la gente, pero el sufrimiento y la felicidad, ¿pueden llegar a ser compatibles? Pues verdaderamente es una paradoja, porque uno puede decir, ¿cómo es posible que yo pueda alcanzar la felicidad cuando estoy sufriendo? Y sin embargo te diré que no solamente son compatibles, sino que se necesitan mutuamente, por una razón sencilla, a mi entender. Y la razón es que la causa principal de la felicidad está en el amor. El amor. El amor es la razón por la cual existimos. El amor es la razón para la cual existimos. Hemos sido, digamos, puestos en el tiempo con una meta clara: amar. Y por tanto, el amar supone precisamente salir del entorno, digamos, bastante sucio de nuestro egoísmo personal y adquirir sensibilidad para las cosas de los demás. Claro, cuando uno está pendiente de los demás, asume sus problemas, sus necesidades
sus alegrías también, como propias, necesariamente tiene que hacer un esfuerzo para solucionarlas, porque son suyas. Y en ese esfuerzo sacrificado por atender a los demás, fuera de sí, encuentra la felicidad. Por tanto, no es posible encontrar la felicidad en una especie de empeño obsesivo por no desaprovechar ninguna ocasión que se presente para pasarlo bien. Precisamente cuando uno se olvida de pasarlo bien y trata no ya de que los demás lo pasen bien, sino más bien de que los demás encuentren su verdadero bien. Y por tanto, esa entrega a los demás, que es el amor, es lo único que nos hace felices. Y en ese gesto se hacen compatibles el sufrimiento y la felicidad. Bastaría con pensar, pues, qué opinan las madres cuando al paso de los años se les pregunta por cuál ha sido la etapa más feliz de su vida. Pues son muchas las que hablan de ese momento en el que tenían los hijos pequeños, en los que realmente se desvivían día a día por ellos, no tenían tiempo para sí. Lo que nos hace sufrir es estar preocupados por ser felices. Lo que nos hace felices es estar pendientes de hacer felices a los demás. Ahora, Aurelio, yo diría que hay un problema tremendo y que es el siguiente. No sé si tendrían que abrir en todos los países del mundo escuelas donde enseñaran a amar. Y te explico por qué. Tenía un amigo, muy vago, no le gustaba trabajar, y la madre, que lo adoraba por supuesto, como prácticamente casi toda madre, le conseguía un trabajo. Pero resulta que al otro día, que tenía que presentarse a las 8 de la mañana, el hijo, hacía un frío impresionante y estaba lloviendo. Decía, pobre Pablo, se llamaba mi amigo, pobre Pablo, ¿cómo lo voy a despertar? Está calentito en la cama, y no sé, y no se levantaba. Llamaban para dar pretexto de que no iba a trabajar. Resultado final, que cada 15 días lo echaban de un trabajo diferente, porque lo quería tanto que no quería que sintiera frío, se mojara o lo que fuere. Hubo otra madre que, por ejemplo, esos juegos nuevos que salen, que los niños dominan tanto, hoy sale el T1, mañana el T2, pasado el T, pues los fabricantes están inventando todos los días, el T3, el T4, el T5, el T6, y se los van comprando y comprando y comprando, porque los quieren tanto al hijo, que de repente al hijo al final lo convierten en un adicto a los ordenadores o a esos juegos infantiles, que al fin y al cabo entonces no serían tan infantiles. ¿Qué es entonces amar realmente y bien? Pues ha reflejado una situación que por desgracia es frecuente y yo diría que es grave, y se refiere un poco a lo que desde el punto de vista educativo se entiende por sobreprotección. Cuando unos padres entienden que van a hacer felices a los hijos, concediéndole todos los deseos y todos los caprichos, y privándoles, evitándoles todos los esfuerzos y todos los sufrimientos, con la mejor de sus intenciones, entre comillas, les están haciendo desgraciados, los están haciendo esclavos en lugar de hacerles dueños de sí mismos. Cuando una persona es esclava de sus deseos, no es dueña de sí, y por tanto no tiene capacidad de amar. Y hemos dicho antes que solo en el amor de verdad, en el amor que yo defino como amor de 24 quilates, solo en esa situación uno encuentra la felicidad. Por tanto, yo sí que quiero hacer considerar a nuestros espectadores que revisen su comportamiento con los hijos, porque pretendiendo hacerles felices, les crean necesidades. Y no olvidemos, tiene más el que menos necesita. Cuando unos padres saben acompañar a los hijos en ese proceso de maduración, de crecimiento, pero sin evitarles los sufrimientos, ayudándoles a vencerse a sí mismos,
ayudándoles a alcanzar metas. Precisamente lo que hace felices a los demás es lograr objetivos con esfuerzo. Esta es una idea principal que yo quería dejar clara en nuestra conversación. Cuando alguien se propone un objetivo de mejora personal, un objetivo que le supone un gran esfuerzo y lo logra, obtiene un grado de felicidad mucho mayor que la que se consigue con el placer y además estable. Por tanto, en síntesis, es un error tratar de buscar la felicidad de los hijos concediéndole los deseos y haciéndole, por tanto, esclavos de sus deseos. Es preferible hacerles dueños de sí, ayudarles a vencerse a sí mismos y a lograr las metas que se les proponen que deben alcanzar. Vos nos traes un libro, lo escribe Iñaki Guerrero, me imagino que debe ser del País Vasco, Iñaki. Sí, ¿no? es del País Vasco, sí. Manual de instrucciones de cómo ser libre. Claro, la gente, Aurelio, entiende la libertad de diferentes maneras. En mi caso particular, yo creo que no somos libres nunca. Jamás llegamos a ser totalmente libres, porque siempre tenemos obligaciones, no tenemos la libertad las 24 horas de hacer todo lo que nosotros queremos, no somos libres. Entonces, vos entendés de que puede haber, reitero, escuelas de felicidad donde enseñan algún método, alguna forma de llegar a tener finalmente una felicidad profunda, una felicidad estable, o leyendo libros, por ejemplo. Bueno, la escuela por excelencia de la felicidad debe ser la familia. No se trata de que uno se matricule en un centro de felicidad. Y la familia se convierte en una escuela de felicidad cuando es al mismo tiempo una escuela de amor, donde el clima en el que se respira es un clima de respeto, de servicio, de cariño real. Entonces sería una escuela de amor. Hablaba de la libertad. Evidentemente, en lo que se refiere a la libertad exterior, tenemos limitaciones. Sin embargo, en lo que se refiere a la libertad interior, que es la clave de la felicidad, mejor dicho, hombre, la que nos da la posibilidad real de ser dueños de nosotros mismos y por tanto de entregarnos. En esa felicidad interior, esa sí que es posible. Incluso en personas que están, digamos, prisioneras en contra de su deseo, por tanto, sometidas a unas circunstancias objetivamente de privación de libertad. Pero la libertad interior, esa en la cual uno encuentra, digamos, en el fondo de su alma, en un diálogo íntimo, continuado y personal con Dios, encuentra, digamos, el sentido de su vida, esa libertad interior sí es posible. Y mucha gente se siente tentada, lo que tú hablabas, en el abuso de su libertad exterior, a condicionar la libertad de los demás. Claro, encontrar el límite entre el buen uso de mi libertad con el respeto de la libertad de los otros, eso de algún modo es casi más un arte, ¿eh? Un arte y un gesto, digamos, de calidad humana. Pero es cierto, es necesario, digamos, hacer compatible, digamos, esta sensación de libertad con la necesidad, digamos, de aprender a amar. Aprender a amar es la asignatura clave de todo ser humano, porque en ella es la tarea esencial en la cual nosotros nos realizamos como personas. Realizándonos como personas alcanzamos la felicidad y buscamos perfeccionar a los demás al tiempo que nos hacemos nosotros mejores personas. Para terminar, estaba reflexionando sobre algo que quiero que me dejes y le dejes a los televidentes bien claro.
Te voy a hablar de una parte del mundo, te podría hablar de cientos de partes del mundo, pero te voy a hablar del Cuerno de África. Esa gente del Cuerno de África, que no solo no tienen de tomar, no tienen de comer, no tienen ningún tipo de cultura, son absolutamente ignorantes de prácticamente todo. Entonces, no tienen absolutamente nada de nada. Pero hablo del Cuerno de África, como ustedes saben, podría hablar de muchísimos, pero muchísimos países de todos los continentes. En fin, entonces, esa gente, dentro de su ignorancia y dentro de ese nada exterior que tienen, ¿pueden encontrar la felicidad? Bueno, volvemos un poco al comentario que hicimos al principio. Hay unos mínimos en lo material que son necesarios para, digamos, tener un estado de paz interior, de felicidad. En muchos casos esos mínimos no se dan y por tanto es muy complicado. Por otro lado, aunque ciertamente tengan una gran ignorancia, probablemente esas personas tengan menos distorsionada su conciencia de lo que tenemos nosotros en un ambiente, digamos, pues que parece que ofrece todo, pero que no da nada. Y por tanto, en un ambiente de egoísmo, de hedonismo. Quiero decirte que esas personas, manteniendo muchas veces unos niveles muy precarios de calidad de vida, tienen sin embargo una conciencia mucho más sensible, y en la medida en que son consecuentes con su manera de pensar, que son dóciles al dictado de la conciencia, pues muchas veces son felices. Y esa es la experiencia de la que habla tanta gente que va a estos países y vienen tocados. No entendemos cómo pueden ser tan felices sin tener nada. Pues tienen lo más importante, tienen la coherencia con su conciencia, que es lo que realmente nos da la paz interior, condición para ser felices. Muy bien. Para terminar, por hoy, algo que no te haya preguntado acerca de la felicidad y que le quieras volcar a la gente. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Se puede hablar de mucho más, evidentemente. Yo podría hacer una especie de síntesis dirigida a todos los que nos están viendo y oyendo. Y es que no se dejen seducir por ese atractivo del placer o de la seguridad que aparentemente da el dinero, ¿eh? Que no se dejen seducir pensando en que ahí van a encontrar la felicidad. Que tengan claro que la mejor inversión que podemos hacer con nuestro dinero, con nuestros medios materiales, con nuestro tiempo, con nuestra vida, es darlo. Solamente acabamos teniendo lo que damos. Y por tanto, queremos ser felices, vamos a despreocuparnos de nuestra felicidad personal, vamos a buscar el bien de los demás, y entonces, sin buscarla, la encontraremos. Muy bien. ¿Vas a seguir viniendo al programa? Por supuesto. Me encanta. Nada más, decirles que en mi concepto particular, después de haberlo escuchado a él, es decirle que en mi caso, la felicidad es que he aprendido a apreciar lo muy, pero lo muy poquito que tengo en la vida y no andar pidiendo con exceso las cosas que no tengo. Unos segundos y seguimos adelante.